dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mis labios, Señor, para enseñar, para predicar con denuedo en el nombre de Jesús, y declaramos que la presencia de tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Limpiamos los aires en este lugar en el nombre de Jesús. Háblanos a cada uno de que cada uno tenemos un llamado, que somos escogidos por ti, Señor, para obedecer a tu llamado, para hacer tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos florecer, Señor, y no queremos quedarnos como estamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Antes de predicar, realmente estuve viendo si se sabe esta prédica o no por los eventos que pasaron en esta semana. El día de antier, para ser específicos, hubo un bombardeo o ataque con misiles a Siria de parte de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y bueno, la palabra de Dios dice en el libro de Isaías que y Siria va a quedar totalmente destruida y Damasco va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, son eventos que están en la palabra de Dios, que sabemos que va a pasar. Las cosas no están fáciles en Siria, cada vez se ha puesto más complejo. Ya entró Rusia en el conflicto, está también Irán, que ya tiene cuarteles dentro de Siria. Los turcos entraron al otro lado, al lado norte, donde están los kurdos también. Hay diferentes guerrillas prácticamente, que ellos les llaman terroristas. Por un lado están los ISIS, están Israel también ya entró a atacar. Entonces sabemos que esto no va a parar, va a seguir. Oremos también por Siria, porque son muchos niños los que están muriendo, están falleciendo, familias, mujeres que están ocultas con sus niños para librarse de los ataques. La verdad que no es nada bonito estar en una guerra. Yo pasé una guerra y creo que las guerras son del diablo. Y la verdad que no es bueno, no es bueno. Hay que orar mucho por Siria, por lo que están pasando. Pero no voy a predicar de eso, no voy a enseñar de eso, lo voy a dejar para en otra época, que sigan avanzando las cosas, que sigan aclarándose muchas cosas también. Sino que voy a hablar esta mañana, le puse como tema solo palos. Dígale que está a la par, solo palos, dígale. Parece un tema un poco raro, pero más adelante ustedes lo van a entender por qué le puso así. Vamos a Éxodo capítulo 4, verso 1. Éxodo capítulo 4, verso 1. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y respondió Moisés: una vara o un palo. Él le dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra o una serpiente. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó, y se volvió un palo otra vez en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Wow. Dice que en el verso 5 Dios le dice a Moisés, porque Moisés estaba dudando, no creía que él tenía que ir, y me dice: no me van a creer. Y Dios le dice: por esto te van a creer. ¿Por qué le iban a creer? Por su palo, por su vara. Amén. Por eso le iban a creer. Todo lo que iba a hacer es sencillamente era usar esa vara. Pablo dice en la carta a los Corintios: no vine a ustedes con palabras, sino con demostración de poder. Amén. Entonces, entendamos nosotros de que cuando se demuestra el poder de Dios, es cuando nosotros somos transformados muchas veces en nuestras vidas. Por eso Pablo dijo: para que su fe no esté fundamentada en la palabra, sino que en el poder de Dios. Entonces, Moisés tenía que usar esta vara. Moisés jamás había visto que esta vara hiciera un milagro.
¿Cuál era la diferencia de esta vara? ¿Qué tenía de especial esta vara? No tenía nada de especial, solamente era un palo. Eso era todo. Era un palo, simple y sencillamente. Lo que hacía especial esta vara era que le pertenecía, que el dueño era Moisés. Entonces, ¿qué significa esto en nuestras vidas? Que Dios no se va a fijar en lo que no tenemos. Dios se va a fijar en lo que tenemos. Porque la pregunta que Dios le hizo a Moisés fue no lo que no tenía, sino que le preguntó lo que tenía. Muchas veces nosotros, para hacer cosas en la vida, lo primero que decimos es que no tengo esto, es que no tengo aquello, es que no tengo lo otro. Siempre la excusa que ponemos es no tengo esto, no tengo capacidad, no soy hábil para esto, no tengo dinero. Entonces, y siempre ponemos una excusa en lo que no tengo, pero Dios no se fija en lo que no tenemos. Por eso Dios le preguntó a Moisés, ¿qué es lo que tenés? Y con esa vara que él tenía en su mano, mire, solo dos cosas le pidió Dios a Moisés: la vara y las sandalias. Las sandalias dijo que se la quitara porque estaba en su presencia, pero lo que realmente significa es que se quitara las sandalias para que dejara de huir de su llamado. Moisés tenía un llamado de Dios y muchas veces nosotros nos huimos del llamado que Dios nos ha hecho. Huimos de aquel sentir que tenemos, que Dios nos ha llamado con un propósito en esta vida. Y todos tenemos un propósito en nuestra vida. Entonces, ya quítate las sandalias y deja de andar huyendo de Dios. Mejor métete con Dios. Y luego le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y la razón que le dijo que tienes en la mano, porque si le hubiera preguntado, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué creen que le hubiera dicho que Moisés tenía? ¿Qué le hubiera contestado? Nada. ¿Por qué? Porque para él el palo no era nada. Pero no, Dios le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Y muchas veces nosotros tenemos cosas, pero pensamos que no tenemos nada. Pero Dios, cuando nos pregunta, nos hace preguntas específicas. ¿Por qué? Porque Dios nos va a usar con lo que tenemos. Dios no nos va a usar por nuestra capacidad, Dios no nos va a usar por nuestra habilidad, Dios no nos va a usar por quién somos nosotros. Dios nos va a usar porque Él se va a glorificar a través de nuestras vidas. Amén. Por eso Dios quiere llenar nuestras vidas. Y este palo, hasta este momento Moisés no había visto nada que este palo hiciera. Era solamente un palo. Nunca había hecho un milagro, nunca había hecho nada con este palo. Solo le había servido para apoyarse y para arriar a las ovejas o a los animales. Para nada más le había servido ese palo. Pero con ese palo, después que Dios lo llena, Moisés hace grandes milagros con ese palo. Hizo las 10 plagas de Egipto. Abrió el mar rojo para que pasara el pueblo de Dios con ese palo. Cerró el mar rojo para que quedara soterrado el ejército del faraón con ese palo. Sacó agua de una piedra con ese palo. Simple y sencillamente con un palo. Qué cosa más maravillosa cuando Dios llena algo, cuando Dios unge algo. Eso no es lo mismo siempre. Dice la palabra de Dios que ahora los palos somos nosotros. Miren 2 de Corintios capítulo 4 verso 7. Dice, pero tenemos esto en tesoros en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora Dios nos ha llenado a nosotros, a los que creemos. Entonces cuando Dios llena algo, ya no sigue igual. Qué hermoso cuando Dios cambia y llena tu alabanza. Qué hermoso cuando Dios llena y cambia nuestra predicación. Una predicación sin unción no es nada. Una alabanza sin unción no es nada. Pidámosle a Dios que llene nuestra alabanza. Pidámosle a Dios que llene nuestra predicación. Pídele a Dios que llene tu matrimonio. Pide al Señor que llene tus hijos. Pide al Señor que llene tu casa. Porque cuando Él llena lo que llena, todo cambia, ya no sigue igual. Amén. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y él le dijo, una vara, tírale, le dijo. Y mira, cuando Moisés tiró la vara se hizo una culebra, se hizo una serpiente. Encontramos esto mismo cuando Moisés fue donde el faraón y le dijo que dejara ir a su pueblo.
Y el faraón le dijo: ¿con qué autoridad tú me lo dices? ¿Por qué me vienes a decir esto? Y Moisés tiró la vara y la vara se hizo serpiente. Entonces el faraón vino y llamó a sus magos. Y sus magos vinieron. Y los magos también tiraron sus varas y también hicieron serpientes. Muchos intérpretes dicen de que los magos no pueden hacer milagros, sino que engañan a la gente. Y lo que hicieron fue que las varas, las culebras, estaban cubiertas de silicón, que se hacían firmes, y que cuando las tiraban a la tierra se quebraba el silicón y era como que rompiera la cáscara donde estaban las culebras, y las culebras salían. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó en la historia es que la culebra o la serpiente de Moisés se comió las serpientes de los magos. ¿Sabe por qué pasa eso, hermano? Porque nosotros no debemos confiar en lo que el mundo tiene, no debemos confiar en lo que el mundo nos dice. Hermano, nada ni nadie puede hacer los milagros que Dios puede hacer, ni la Virgen María, ni la Santa Muerte, ni nadie. El único que lo puede hacer, ¿quién es? Dios, el Dios Todopoderoso. Para Él es la honra y la gloria. Amén. Entonces dice que Moisés tiró la vara y se convirtió en serpiente. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Empezó a correr huyendo de la serpiente. Yo hubiera hecho lo mismo también. Yo hubiera corrido, no hubiera querido que me mordiera la serpiente. Pero ¿sabe qué significa eso, hermanos? Que muchas veces nosotros corremos de nuestro llamado y estamos huyendo de Dios, estamos alejándonos de Dios. Y Dios, sabemos que muchas veces sabemos que es Dios quien nos está llamando, pero seguimos corriendo. Y a mí me pasó, yo pasé como 3 años o 4 años diciendo a la iglesia que yo no era el pastor de la iglesia, que una vez iba a venir el pastor de esta iglesia, hasta que entendí que Dios me había llamado a mí. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces tenemos miedo. ¿Cuál era mi miedo? Mi miedo era de que si iba a ser pastor, ¿cómo iba a ser para vivir? Mi miedo era el dinero. Yo estaba dependiendo del dinero y no estaba dependiendo de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos miedos de cosas que nos pasan en nuestras vidas. Y por eso Dios quiere que enfrentemos esos miedos. Por eso Dios le dijo a Moisés que agarrara a la culebra por la cola. Oiga, escuche, yo si me toca agarrar una culebra, jamás la agarro por la cola. Yo vi en YouTube pasan una culebra que viene con la cabeza así levantada. Está una muchacha de espaldas con calzoneta, tomando el sol, y de repente viene la culebra y ¡fum!, la agarra. ¡Wow!, digo. Y luego la vuelve a tirar todavía. Pero la agarró de la parte de la cabeza. Si usted la agarra por la cola, ¿qué es lo que más seguro que le pasa? La culebra lo va a morder, ¿sí o no? ¿Sabe por qué Dios le dijo que agarrara de la cola? Para que enfrentara su miedo. Él estaba huyendo porque tenía miedo que la culebra lo mordiera. Entonces Dios le dijo: agárralo por la cola, porque tú tienes miedo que te muerda. Pero si tú lo agarras por la cola, no te preocupes, yo me encargo del resto. Ayer estaba viendo una película con mi nieto Eli, y se llama Caroline, creo que se llama. Y entonces él me dice que me la ponga y todo, y me dice: tened cuidado porque es de miedo, me dijo. Y entonces viene y la pone y él está bien. Y me dice: Jojo, me dijo, cerra los ojos porque es de miedo. Entonces yo cierro los ojos porque el niño me está diciendo que cierre los ojos. Pero yo veo que él tiene los ojos abiertos. Y entonces le digo: bueno, le digo yo, pero me decís que cierre los ojos y vos tenés los ojos abiertos. No, y los tengo cerrados, me dijo. No, están abiertos, le digo yo. Y me volteé a ver y un ojo lo tiene cerrado y el otro lo tiene abierto. Entonces, muchas veces en nuestras vidas no queremos enfrentar nuestros miedos. Sabemos que es Dios que nos está llamando, sabemos que el llamado es de Dios, pero estamos con un pie adentro, un pie afuera, estamos como jugando con Dios. Y cuando siente: hoy sí me voy a meter, Señor, pero cuando ya estamos cerca, cuando nos dan miedo las cosas, cuando las cosas se ponen candela, como decimos, dice, entonces mejor me voy para afuera, y estamos como Eli, con un ojo cerrado y con el otro abierto. Hermano, es necesario que muchas veces enfrentemos nuestros miedos. Y por eso Dios nos pide muchas veces y nos pone en situaciones en el cual tengamos que enfrentar nuestros miedos. Si estás con esa hermanita que no te cayó bien, hermano, Dios te la puso para que enfrentes tu miedo. Cada situación que nosotros vivimos en nuestras vidas, Dios la permite. Las cosas que no pasan en nuestras vidas, ¿sabe por qué? Porque Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos y dónde necesitamos cambiar nuestro corazón. Amén.
leía a un muchacho y me parecía, esta historia me llamaba la atención porque es algo que me pasó parecido a mí. Este muchacho iba a un pueblo, a unas fiestas, y cuando salía del pueblo y se iba al otro pueblo, ya en la noche para su casa, tenía que pasar por un cementerio. A mí me pasaba algo parecido cuando iba al pueblo de mi abuela, o mi bisabuela, mejor dicho. Cuando yo venía saliendo del pueblo y me iba al otro pueblo, siempre tenía que pasar un cementerio, y pasaba la medianoche. Pero este pasaba en medio del cementerio, y un día cayó en uno de los hoyos que habían dejado abierto. Y cuando cayó, él vino y se quiso volver a salir, y estaba tan alto, y por más que quiso salir, no salió del hoyo. Hasta que se cansó y dijo, bueno, voy a esperar que venga el día y pase gente y me ayude. Y se puso en una esquina del hoyo, a un lado del hoyo, se tiró y se empezó a dormir. Al ratito cayó otro en el mismo hoyo, pero cayó en la otra esquina. Él se quedó callado, el otro no lo miraba porque estaba oscuro, y empezó a querer hacer lo mismo, saltar del hoyo y saltar, y no podía salir del hoyo. Al final se cansó también y dijo, mejor me voy a sentar. Y cuando se sentó, ya sabías que te ibas a sentar, le dijo. Inmediatamente saltó y salió del hoyo. Dios quiere que nosotros enfrentemos nuestros miedos. Y Dios permite muchas veces que pasemos situaciones en nuestras vidas, que cuando estamos en esos miedos, si no enfrentamos esos miedos, no nos vamos a dar cuenta que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el Espíritu Santo hace que salgamos de donde estamos. Amén. Ahora, pero él era un palo, simple, sencillamente un palo, el que tenía Moisés en su mano. Pero con ese palo hizo grandes milagros. ¿Sabes que Dios muchas veces solo anda buscando palos? Y Dios quiere buscar los palos para llenarlos y glorificarse en la vida de nosotros. Con un palo abrió el Mar Rojo. Con un palo sacó agua de la piedra. Con un palo, cuando un profeta se le fue el hacha en el río, bueno, vino otro profeta y tiró tiró un palo y la hacha salió. Con 2 palos crucificaron al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y gracias a esa cruz, porque para lo que para el mundo era maldición, para nosotros vino a ser bendición. Solamente eran palos, hermanos, pero los palos, cuando Dios los usa, Él se glorifica, y se glorifica grandemente. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿De dónde crees que Moisés sacó ese palo? Del desierto. Él, a través del desierto, él agarró ese palo, porque ese palo le iba a servir para sostenerse. Ese palo le iba a servir para arriar las ovejas. Hermano, cuando pasas por el desierto, Dios permite que pases por el desierto, pero para que no salgas sin nada, sino que para que salgas mejor que como estabas antes. Muchas veces nos lamentamos cuando estamos en el desierto. Hoy, ¿por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué me le pasó a mi hijo esto? ¿Por qué me pasó a mi esposo esto? ¿Por qué me quitaron la casa? Hermano, todo lo que vivimos y todo lo que pasamos es porque Dios se va a glorificar en nuestras vidas. No salgas sin nada del desierto. Es mejor que agarres ese palo, que te apoyes en ese palo, porque ese palo se va a glorificar el Señor en tu vida. Ahora, lo que me parece maravilloso de esto es que Moisés tiró el palo, lo golpeó contra la tierra, y después Dios le dice que lo agarre por la cola, lo cual yo no lo hubiera hecho, porque Dios tiene órdenes, hay veces bastante ilógicas y bastante insensatas, pero esa es la fe. La fe no es obedecer la sensatez. La fe es estar loco por Cristo. Y cuando Dios te da una orden, tú te dejas guiar por lo que el Señor te pone en tu corazón. Y cuando no le haces caso, el Señor se glorifica. Amén. Y él agarró el palo. Pero lo más maravilloso de este milagro no es que el palo se hizo culebra, sino que cuando Moisés lo volvió a agarrar, se volvió a hacer palo. Wow. Eso sí me quedé impactado yo. Y el Señor me mostraba algo maravilloso en esto. ¿Sabe por qué? Porque lo más sobrenatural que tú puedes hacer es ser natural cuando Dios te ha usado sobrenaturalmente. Te lo repito una vez más, está bueno eso, ¿verdad?
lo más sobrenatural que tú puedes hacer es ser natural cuando Dios te ha usado sobrenaturalmente. Muchos pierden la razón, se vuelven insensatos, se llenan de ego, se llenan de ellos mismos. Hermano, si Dios te usó, era porque eres un palo, no era por tu capacidad y por tu habilidad, sino porque Dios te llenó. Y cuando Dios llena algo, cuando Dios unge algo, lo unge para glorificarse Él y no para que te gloríes tú. Amén. Les contaba que el otro día yo fui a predicar a una iglesia en este último viaje y Dios me usó bastante en todas las iglesias que fui a predicar, bastantes sanidades y todo. Y en esta iglesia estaban dando testimonio y al final vino un hermano y me dio testimonio y me decía: pastor, quiero contarle lo que Dios hizo a través de usted. Usted oró por mi hijo en el altar, ¿se acuerda? Hace 5 años que mi hijo no caminaba y caminaba. En ese momento me acordé. Sí, ya me acuerdo, le digo. Ok, y fíjese que lo más milagroso de eso no es que mi hijo caminó, sino que a mi hijo le faltaba un hueso. Y ese día que usted oró, Dios puso ese hueso en mi hijo. Toda para la honra y la gloria de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Te lo voy a decir con todo corazón. Yo soy temeroso de Dios. Y yo sé que toda la honra y la gloria es para Dios. Hay ministerios que han crecido y crecido y crecido y crecido, hermano, pero que ahora no se les puede ni hablar a estos hombres. ¿Sabe por qué? Porque no han vuelto a ser palos. Tenemos que acordarnos que tenemos que ser palos otra vez. Todo es para la honra y la gloria de Dios. ¿Quién somos nosotros? Nosotros no somos nada. Él es quien hace todas las cosas. Él nos llena. Este vaso solamente tiene el tesoro del poder de Dios y es para Él la excelencia y la gloria de todo lo que nosotros hacemos. Amén. Cuando nosotros nos olvidamos que somos palos, es cuando pueden ocurrir cosas en nuestras vidas que vuelve Dios a tocarnos para volvernos a entender de que somos únicamente palos. Yo como pastor le he visto muchas veces, hay hermanos que vienen pidiendo un milagro. Por ejemplo, hermanos, yo necesito un trabajo, tengo tanto tiempo sin trabajar. Y cuando les dan un trabajo ya no vienen a la iglesia. Se olvidan de Dios. No me he olvidado de Dios. ¿Cómo no, hermano? Si no orabas y no venía a la iglesia, peor todavía. Hermano, es cuando más debemos de glorificar al Señor. Es cuando más debemos de buscar al Señor. Hay jóvenes que están preocupados, más que sabemos que hoy el Señor ya viene. Y están preocupados porque no se han casado. Y están pidiendo una esposa antes que el Señor viene. Así tenía mi hijo Robertillo. Y Dios ya hizo el milagro con Robertillo. Amén. Pues ahora es cuando más tiene que buscar de Dios. Ahora es cuando más tiene que estar con el Señor. O sea, no nos tenemos que olvidar que el Señor es el que hace el milagro. No es por nuestra capacidad. No era por nada, simple y sencillamente porque somos palo y le pertenecemos al Señor Jesucristo. Así como el palo de Moisés solo era un palo, pero era el palo de Moisés. Así somos nosotros. Ahora nosotros somos solo palos, pero le pertenecemos al Señor. Somos obra de Él. Y el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Amén. Entonces démosle la honra y la gloria a Él. Dependemos de Él en todas las cosas. No se nos olvide que cuando Dios nos escoge para glorificar su nombre, no para que nos gloriemos nosotros. Que no te llene de ego tu persona. Siempre mantén la humildad, porque Dios va a hacer cosas grandes. Acuérdate cuando no tenías, cuando estabas escaso, cuando tu negocio no producía, cuando ibas pasando factura por factura, sacando apenitas, ibas para allá, pero empezaste a depender de Dios y a buscar de Dios, y Dios te empezó a prosperar, y Dios empezó a engrandecer tu negocio, y Dios empezó a llevarte los clientes. Y ahora ¿qué dices? No es porque yo soy bueno. No, hermano, es porque buscaste de Dios y Dios se glorificó en tu vida. No se te olvide que Dios es grande. ¿Sabe? Hay veces he querido dar conferencias y quizás voy a dar una par de enseñanzas de cómo prosperar en los negocios de acuerdo a los principios bíblicos. Porque si nosotros usamos los principios bíblicos, Dios te va a prosperar, hermano.
Pero ¿sabe qué? Muchas veces no queremos agarrar la culebra por la cola. Sí, yo quiero prosperar, Señor. Ajá, pero uno de los principios es que des. Ah, no, ¿y cómo voy a dar si no me alcanza? Entonces, ¿cómo vas a prosperar? Es mejor dar que recibir, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú empiezas a usar los principios bíblicos, Dios empieza a glorificar en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque dependiste de Dios, sabías que solo eres un palo, pero tú le dejaste todo al Señor. El Señor te dio y el Señor te prosperó. El Señor cambió tu matrimonio, el Señor cambió tus hijos, el Señor cambió tu vida. Amén. Pero no nos olvidemos que somos palos nada más. Quiero que vayamos al libro de Números. Capítulo 17, verso del 2 al 5. ¿Están conmigo? Quiero que todos lo tengan porque quiero que leamos esto bien. Dice el 2 al verso 5. ¿Están conmigo? Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas, conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y mire lo que dice: y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, dice el Señor, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Hermanos, somos solamente palos. Dios es quien escoge los palos. El Señor Jesucristo, una vez no había un ciego que no podía ver, y cuando el Señor le untó y lo hizo lavar después el lodo que le había untado, le dijo: ¿qué ves ahora? Y este es lo que dice: veo a los hombres como palos. Veo a los hombres como árboles, porque eso es lo que somos espiritualmente. Dios es quien coge los palos, Dios es quien coge a quien Él va a usar. Y Dios le dijo a Moisés: agarra estos palos de cada príncipe, o sea, por cada tribu de Israel, por cada príncipe de Israel, Dios tomaba un palo. Moisés tomó un palo y los 12 palos los puso enfrente del arca del pacto. 12 palos muertos, 12 palos que no servían para nada, 12 palos que solamente tenían los nombres de cada una de las tribus, los ponía allá. Pero el que yo escoja, dice el Señor, ese es el que va a florecer. ¿Sabes qué significa esto, hermano? Dos cosas. Primero, que Dios entregó a su hijo en un palo, en 2 palos. Lo crucificó y Señor Jesucristo murió, pero Él resucitó al tercer día. Mahoma murió, pero no resucitó. Buda murió, pero no resucitó. La Virgen María murió, pero no resucitó. Nadie ha resucitado. El único que resucitó fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primero en resucitar de todos nosotros. Y la segunda cosa que significa esto, hermano, que aquel que se deja usar es el que va a florecer. Cuando ponen los palos ahí Él dice al Señor: yo lo voy a escoger. Dice la palabra de Dios que Él anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Hermano, esto no es para hacer palos muertos, es para florecer. Y si nuestro Señor Jesucristo ya floreció, nosotros también vamos a florecer, siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios y estemos en la voluntad de Dios. Amén. Y así como la vara de Aarón floreció y reverdeció, así también tu vida va a florecer y va a reverdecer. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú buscas al Señor de todo corazón. No vienes a la iglesia por el pastor, no vienes a la iglesia por un hermano o una hermana, no vienes a la iglesia por otras intenciones más que buscando de Dios.
cuando tienes tu ministerio, no únicamente para que te vean o a ver qué resultados dan, sino que haces tu ministerio para la gloria de Dios, entonces va a florecer. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, mi esposa se convirtió antes que mí, como 2 años antes, y después me convertí yo. Pero mi esposa fue la que me llevó a los pies del Señor. Y mi esposa me invitaba y yo le decía, no, que vamos a ir a la iglesia, le decía yo. No, eso es para las mujeres, decía yo. Anda vos. Pero de repente ella me empezó a decir, no, mira, vamos a la iglesia, te voy a invitar a comer. Ay, eso me parece la cosa bien, decía yo. Íbamos a la iglesia y empecé a ir a la iglesia y empecé a asistir a la iglesia, pero iba como cualquiera iba a la iglesia. Y así me convertí y empecé a ir, seguí yendo a la iglesia. Y pasé yendo a la iglesia mucho tiempo de esa manera, convertido, supuestamente ya hay un hijo de Dios, buscando de Dios. Cuando me vengo a los Estados Unidos, me llama el Señor. Me gustaba leer la palabra, me gustaba enseñar, me gustaba esto, me gustaba aquello. Y Dios me llama acá, me empiezan a decir pastor, no me gustaba que me dijeran pastor, hasta que entendí que Dios me había llamado. Pero nada cambiaba. ¿Sabe hasta cuándo cambió todo? Hasta que morí a mí mismo. Hasta que entregué todos mis deseos, todo lo que yo deseaba, se lo entregué al Señor. Hasta entonces empezó a florecer la vara. Nada va a florecer hasta que no mueras, hermano. Nada va a florecer hasta que no des toda tu vida al Señor Jesucristo. Hasta que no te rindas delante de Él, te pongas cruzado delante de Él y digas, Señor, tú eres el que tienes el control de todas las cosas. Y nada va a funcionar hasta que no mueras a ti mismo. Porque muchas veces nosotros estamos en las cosas del Señor, y te lo digo por experiencia propia, pero nos hemos muerto a nosotros mismos. Tenemos que morir a nosotros mismos, dejarle todo al Señor para que la vara florezca, para que hayan frutos verdaderos de arrepentimiento, para que la presencia de Dios sea manifiesta en nuestra vida, para que seamos llenados con el poder de Dios y las cosas grandes van a empezar a pasar. Amén. Antes de eso solo van a ser lamentaciones, solo van a ser sufrimientos, solo van a ser deseos, solo van a ser querer. Pero cuando tú rindes tu vida al Señor Jesucristo, entonces empieza a florecer, porque el Señor Jesucristo llena tu corazón y llena tu vida. Amén. Te voy a dejar con este pensamiento una vez más. Lo más sobrenatural que tú puedes ser es que seas natural cuando Dios te usa sobrenaturalmente. No te olvides de eso, porque Dios te va a usar. Tú no estás sentado aquí por casualidad. Tú estás sentado aquí porque Dios quiere que florezcas. Amén. Dale toda la honra y la gloria al Señor. Vamos a pararnos y vamos a orar. Quiero terminar, y lo siento fuerte en el espíritu. Vuelvan a sentarse, por favor. Es para que hagan ejercicios, hermano. Ya los tenía dormidos yo. Hay una hermana que quiere dar un testimonio. Yo no la había visto hasta que me paré aquí y empecé a predicar. Pero quiero que dé el testimonio. Llenita, ven para acá. Ven, por favor. Y siento en el espíritu que lo tienen que dar. Ven para acá. No sé ni lo que va a decir, pero siento en el espíritu que el Señor quiere que lo dé para glorificar su nombre.